Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 156 y vamos a hablar de el sueco parásito. Vamos a empezar ya en el lío porque hoy tengo que contar muchas cosas. Lo primero de todo quiero agradecer a Jorge Marín, el autor del podcast Al otro lado del micrófono, porque dedicó el episodio del lunes pasado, del 11 de marzo, a hablar de mi podcast, de El Parche de Odín. Ha dedicado todo ese episodio a hacer un análisis y yo le agradezco mucho el análisis que ha hecho, me ha gustado mucho. Es una forma que está promocionando mi podcast desde su programa y en las notas del programa de hoy podéis encontrar el enlace a ese episodio y a su podcast, Al otro lado del micrófono, un programa que habla sobre todo de metapodcasting, o sea que si te interesa saber sobre el mundillo de los podcasts, pues es un programa que os recomiendo. Además de eso, unos cuantos avisos parroquiales, un poco de feedback del episodio pasado, el episodio de la semana pasada, el 155, donde hablaba de los impuestos y las inversiones de las pensiones privadas. Ha recibido mucho feedback, he recibido comentarios, tanto en el grupo de Telegram, que ha habido una conversación interesante, como también contactos directos de oyentes pues que tenían comentarios, dudas y entonces ha dado mucho que hablar. Un par de comentarios al respecto. José en el grupo de Telegram me ha comentado que podía darse a entender de lo que dije la semana pasada cuando explicaba lo de la pensión pública. Decía que un 18% de lo que cobras pues va a tu pensión. No es que técnicamente te estén quitando un 18% de tu sueldo bruto que va directamente a la pensión. No se cuenta así. Digamos que de lo que cobras en bruto, el 18% de esa cantidad se cuenta para tu pensión, pero no es que te quiten directamente eso. Realmente el impuesto es más alto, pero no es de pensión, sino en general. Tú cuando cobras un sueldo bruto, pues te quitan de impuestos un porcentaje que no es el 18. Pues puede ser 20 y muchos, 30%, 30 y tantos por ciento, depende si cobras más. Pero no es que un 18% de ese, digamos, físicamente vaya por eso, te lo quiten de eso. Realmente te están quitando más. Lo importante es que tú cuando cobras esto, el 18% de lo que has cotizado se ve reflejado en tu pensión. También comentar lo que explicaba que cuando te jubilas, la pensión que recibes, tanto el componente público como el privado, tú estás pagando impuestos por eso que recibes, por esa pensión o esas pensiones, por el 100% de lo que recibes. Sí que es cierto que aquí en Suecia, al estar jubilado, tributas menos. O sea, la misma cantidad de dinero que recibes estando jubilado o estando, digamos, en época activa, en edad activa, se tributa diferente, se pagan menos impuestos solo por estar jubilado. Con lo cual, sigue siendo válido lo que comenté el otro día, de que estás pagando impuestos por el 100% de tu pensión, con lo cual estás pagando impuestos 2 veces por el mismo dinero que has cobrado, pero sí que es cierto que en Suecia la cantidad de impuestos que pagas en la jubilación es menor, con lo cual hay que hacer cuentas realmente para ver hasta qué punto, hasta cuánto te interesa pues coger una pensión privada o hacer tus propias inversiones. En España creo que no, que es diferente. Creo que no hay tanta diferencia, pero no lo sé porque como no he estado jubilado en España, bueno, ni estoy jubilado aquí en Suecia, pero lo he empezado a mirar aquí en Suecia. No sé cómo va en España, pero me da la sensación de que es un poco peor en ese sentido. Y ya empezamos con el tema de hoy, el sueco parásito. Estoy hablando de un parásito que hay aquí en Suecia, algún tipo de microorganismo que nos parasita a los seres humanos o a otros animales. Pues estoy hablando de los suecos que te parasitan la vida o que se te mete un sueco en tu casa y no te lo puedes echar. No, estoy hablando del idioma sueco y cómo parasita nuestro cerebro. Es un tema que ya hablé hace un tiempo, a los pocos meses de llegar aquí, y este episodio es un poco de feedback, un poco de actualizarse cómo va el tema, qué pasa con el sueco, con el idioma sueco y los cerebros de los extranjeros, por lo menos de los cerebros de los españoles. Cuando uno llega aquí, uno es emigrante y llega aquí y tiene que aprender sueco, o aprende cuando ya está aquí en Suecia o aprende un poco antes y llega aquí, hay diferentes perfiles de inmersión lingüística y diferentes velocidades y capacidades de qué pasa cuando uno aprende sueco cuando llega aquí.
aunque hay un abanico con muchos detalles, por simplificar, lo vamos a dividir en 3 categorías. La primera categoría es la de inmersión lingüística completa o de las más completas. Consiste en que efectivamente llegas aquí, si por ejemplo eres español, o hablas castellano o hablas español, y pues todo tu entorno habla sueco. Tienes que hablar sueco en el trabajo sí o sí, tus relaciones, tu vida social, tus relaciones, tienes que hablar en sueco, y tu idioma materno, el español, el castellano por ejemplo, pues lo hablas entre poco y nada. Esa sería la inmersión lingüística más completa y eso ayuda a que aprendas el sueco muy rápido porque estás todo el rato pensando en sueco y no utilizas tu idioma madre. Luego pasa, como he visto ejemplos de eso, de españoles que están tan metidos en el idioma sueco que luego les cuesta hablar en español. No están acostumbrados y les cuesta arrancar, les faltan palabras o incluso algunos que hablan con cierto acento sueco cuando vuelven a España algún viaje y les cuesta arrancar y hablar en español. Claro, estas personas son las que aprenden más rápido. Típico ejemplo de pues un español o española o castellano parlante que tiene una pareja sueca, un novio, una novia, un marido, una mujer suecos y entonces vienen aquí y entonces en casa hablan sueco y en el trabajo hablan sueco. Es importante que hay varios registros, varios contextos, no solo en el trabajo, sino pues eso, en la vida familiar hablas de otras muchas más cosas y necesitas pues ir aprendiendo matices y sutilezas del idioma que no aprendes tan fácilmente cuando solo es en el trabajo, solo entre comillas, ¿no? Que hablar durante el trabajo es mucha inversión, pero es más todavía si en casa y con la familia sigues hablando sueco. Este sería un ejemplo de inmersión completa que no es el que yo tengo. Luego nos podemos ir al otro extremo, una inmersión lingüística más lenta donde no necesitas tanto el sueco, ni lo hablas en casa, ni siquiera en el trabajo. El típico ejemplo, y vuelvo a poner el ejemplo de españoles o castellano parlantes, que se le conozco más, son de personas en cuyo trabajo trabajan aquí en Suecia, viven en Suecia, pero trabajan en inglés. Con lo cual están hablando en inglés y entonces hablan inglés en el trabajo, pueden manejarse el inglés el resto de la vida, pues cuando vas a comprar, cuando vas a un restaurante, todos los suecos hablan muy bien inglés. Entonces, si tú hablas en inglés, no tienes ningún problema para manejarte y vivir en Suecia durante muchos años. Y en casa, pues hablan pues, con la familia en español. Con lo cual, tienen una inmersión lingüística más lenta. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad. Si no tienes que trabajar en sueco, no tienes que ponerte las pilas en pocos meses para trabajar, sino que trabajas en inglés y entonces pues tu nivel de inglés incluso puede mejorar con respecto a España o del país donde vengas, pero no tienes tanta prisa, tanta presión para hablar en sueco. De hecho, hay muchas personas que llevan años y años viviendo en Suecia y tienen un sueco pues no muy fluido, precisamente porque no necesitan para trabajar, se manejan perfectamente con el inglés. Esta situación tampoco es mi caso, porque yo necesito el sueco para trabajar. En mi caso es la situación intermedia entre estos dos extremos, en los cuales yo necesito sueco para trabajar. De hecho, necesitaba sacarme un diploma sueco para que me homologaran mi título, para que yo pudiera tener licencia para trabajar como médico aquí en Suecia, pues necesitas un nivel de sueco que llaman avanzado, nivel C. Que luego después, recién conseguido ese título, no es que hables súper fluido ni es que entiendas todo, pero bueno, como estás trabajando en sueco todo el rato, pues al final con el paso de los meses vas mejorando. Pero en mi caso es una situación intermedia porque no estoy casado con una sueca y en la familia no hablamos en sueco. En la familia hablamos sueco, pero entre nosotros hablamos en castellano. Pero sí que en el trabajo hablamos siempre en sueco, no hablamos en inglés, sino que hablamos en sueco. Y eso pues nos permite tener después de 3 años un sueco pues más o menos fluido, entendemos bastante bien, pero sobre todo en un contexto concreto. Pues en el contexto del trabajo, el vocabulario pues ya lo tenemos manejado. Pero a pesar de eso, a pesar de llevar 3 años, pues depende de dónde vayan las conversaciones. Si hablan de un tema con el léxico no lo controlamos mucho, entendemos la idea general, pero se nos escapan algunos detalles a pesar de eso de llevar 3 años, porque esto va así. Porque no tenemos una inversión lingüística tan completa, porque bueno, la vida social la intentas hacer con personas suecas, pero como ya hemos dicho varias veces, hacer vida social en Suecia cuesta más,
cuesta más tiempo, y en nuestros casos, que no hemos estado estos 3 años y pico en la misma ciudad, sino que hemos ido cambiando de ciudad, también cuesta más. En estos 3 escenarios pasa una cosa curiosa en la relación del inglés con el sueco. Resulta que el inglés y el sueco son bastante parecidos, tanto en palabras, en la raíz de las palabras, en muchas, sino sobre todo en la gramática. La gramática sueca es muy parecida a la gramática inglesa, de tal forma que cuando tú estás hablando inglés y español y sueco, el español va por un sitio, no solo porque sea tu idioma materno, sino porque la forma de pensar, vamos a decir, latina y la gramática que tiene en común pues el español, el italiano, el portugués, hasta el francés, se piensa de una manera y luego después la gramática, digamos, anglosajona viene de la raíz germánica, que es otra forma de construir las frases y otra forma de pensar en ese idioma. Y está muy compartida en el inglés y el sueco. De tal manera que aquellos que hemos tenido una inmersión lingüística pues más intermedia o avanzada, por decirlo así, y donde lo importante es aprender sueco cuanto antes, el sueco ha sustituido en nuestro cerebro al inglés. De tal forma que usamos las mismas estructuras, los mismos circuitos del cerebro cuando hablamos en inglés. Es importante eso, es cuando hablamos y hasta cierto punto cuando escribimos. De tal manera que cuando quieres hablar en inglés, automáticamente te salen las palabras suecas y entonces pierdes mucha capacidad de hablar en inglés que tenías un tiempo antes. Esto pasa, como digo, si no tienes que utilizar el inglés continuamente, pues entonces aprendes sueco más rápidamente si previamente habías aprendido inglés y hablabas en inglés, porque esas estructuras cerebrales, esas estructuras gramaticales, las reutilizas, con lo cual aprendes sueco más rápido, pero por contra se te olvida en inglés. Pero se te olvida en inglés hablarlo. Entonces ahí hay una disociación curiosa que no pensé que iba a ser posible antes de experimentarlo yo en mis propias carnes. De tal manera que entender el inglés se entiende bien, de hecho lo entendemos mejor que cuando vivíamos en España, porque aquí pues, hay mucho más inglés, aquí hay muchas más cosas que no se traducen al sueco, sino como todo el mundo sabe inglés, pues oyes en inglés no solo series en inglés, sino que muchos textos y muchas cosas no se traducen, con lo cual entender el inglés oído y en inglés escrito, ahí no hay ningún problema. El problema es cuando tú tienes que producir el idioma, cuando tienes que hablarlo o escribirlo. Escribirlo es algo problemático, pero no tanto, pero el problema es hablarlo, cuando tienes que ir a tiempo real y las palabras en inglés no salen. Las entiendes y las escuchas sin ningún problema, sigues una conversación en inglés sin problema, pero las palabras salen en sueco y cuesta mucho arrancar en inglés. Con lo cual, pues las personas que hemos tenido inmersión lingüística, no la súper avanzada de no hablas en español para nada, sino que tienes que volcarte al sueco 100% y no necesitas tanto el inglés, pues entonces digamos que aprendes sueco más rápido a expensas del inglés. Pero para eso, a lo contrario, aquellas personas que he comentado antes que están en el extremo de inmersión lingüística más lenta, que necesitan el inglés para trabajar. Esas personas tienen un poco más de problema, primero porque no tienen esa presión para aprender sueco en el trabajo, con lo cual si no tienes una presión o una necesidad, pues aprende más lento, eso es así. Pero es que además, como tienes que utilizar todo el rato en inglés, necesitas un inglés fluido para entender, pero también para hablar durante tu trabajo, aprender el sueco no puede ser a expensas del inglés, porque no puedes dejar de hablar un inglés fluido porque lo necesitas para tu trabajo. Con lo cual, aprender el sueco es más difícil precisamente por esta característica cerebral. Los circuitos que utilizas para la gramática inglesa no puedes reutilizarlos para la gramática sueca. Necesita un espacio aparte, con lo cual necesitas 3 huecos en tu cerebro, en vez de como otros que hemos utilizado un atajo que reutilizamos el hueco del inglés, con lo cual el inglés ahora se nos atasca un poco para hablarlo. Y por eso digo que el sueco, el idioma sueco, está actuando como un parásito en nuestro cerebro. Un parásito porque lo que hace es parasitar, coger el espacio del inglés. Y es una pena porque, claro, el nivel de inglés que tenías previamente, que mejoró al principio, porque cuando aprendimos sueco, no aprendemos sueco desde el español, porque los profesores que tuvimos de sueco hablaban inglés, no hablaban español. Con lo cual, los primeros meses que empezamos a aprender sueco, pues nuestro nivel de inglés mejoró,
Y luego después, cuando llegamos aquí, y ya fue hablar sueco a saco, de repente perdimos muchísimo a nivel de hablar. ¿Qué es lo que se puede hacer a partir de ahora? Pues no hay fórmulas mágicas. Lo que hay que hacer es seguir hablando sueco e intentar hablar en inglés. De hecho, nos hemos apuntado en la familia a clases de inglés, por lo menos para practicarlo y también para hacer otras cosas. Y eso es lo que quería contaros, cómo el carácter parasitario del idioma sueco hace que los españoles trilingües, que tienen que hablar fluido sueco, inglés y español, lo tienen más difícil que los españoles que se vuelven casi medio bilingües, que están, digamos, dando parte de su inglés para aprender mejor sueco. Es un proceso involuntario, pero es lo que pasa en nuestros cerebros. Y toca, pues, entrenar. Lo mismo que a veces hay que ir al gimnasio para entrenar nuestro cuerpo, pues hay que entrenar nuestra mente para que no haga el atajo fácil y para que haya hueco para los 3 idiomas. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.